quieren embarazar y se embarazan y todo, pero que por lo menos la misión de educación nosotros la cumplamos y la cumplamos pues de verdad con ahínco, ahí con fuerza. Entonces ese tema es muy importante, sacar el índice de masa corporal y llevar a esa paciente a un índice de masa corporal ideal antes del embarazo. Puede bajar la diabetes gestacional en un riesgo relativo, o sea que en este momento se convertiría en un factor protector, no un riesgo relativo sino menor de 1, es un factor protector en una forma importante. Y eso es importantísimo, quizás de todo, porque es que hay una serie de cosas que yo no puedo mirar dentro de estos factores, hay factores que yo no puedo modificar, es decir, el factor que me va a predisponer. Si tengo un antecedente familiar, pues no puedo borrar la familia. A algunos me gustaría borrar la familia que tenemos, pero en general uno no la puede cambiar. Esa es y esa lo tiene que resignar. O sea, eso no lo puedes cambiar, pero el peso sí lo puedes hacer. O sea, el peso se puede cambiar. Entonces, esos factores de riesgo que llamamos modificables y no modificables. El único que yo creo que puede ser modificable acá, que impacta, es el índice de masa corporal. Ese era mi. Sí, es. Bueno, hablando de las pruebas diagnósticas, existen múltiples pruebas diagnósticas, ya seguro han escuchado en la rotación de Gineco, el Sullivan o la carga de tolerancia oral a la glucosa. Aquí les dejo dejarle unos puntos claves. El test de Sullivan es una prueba que no requiere ayuno. Normalmente se le da siempre se le da una dosis de 50 gramos, no debe tener dietas especiales, se le debe recomendar que coman lo normal toda la semana antes del examen o 3 días antes del examen, los carbohidratos que normalmente ingiere porque si no se puede ver alterada, y consiste en 2 tomas, una glicemia pre la administración de 50 gramos y una a la hora. Existen unos puntos de cortes de mayor a 135 o mayor a 140. En la práctica clínica se está utilizando el punto de corte de 140. Sin embargo, ACOG, en el Boletín Práctico del 2013, mencionan, y la mayoría de los artículos dicen que un punto de corte que sea de 130 a 135 incrementa la sensibilidad y la especificidad. Esto es una prueba de tamizaje, por ende nosotros queremos que las pruebas de tamizaje sean más sensibles, que sean capaces de descartar a estas pacientes, y una prueba mayor a 135 nos va a incrementar esa sensibilidad, por ende es mejor tomar este punto de corte que el de 140. La prueba de tolerancia oral a la glucosa tienen 2 cargas, de 75 gramos o de 100 gramos. Los principios de la realización de la prueba aplican para las dos. No requiere ayuno. Cuando decimos que no requiere ayuno, el ayuno debe ser mínimo 8 horas. No debe tener dietas especiales, lo mismo, a consumir los carbohidratos que normalmente ingiere 3 días antes o la semana previa. Se administra una carga de 75 gramos o de 100 gramos. Y se van a tomar 3 o 4 glicemias. Y se le toman 3 glicemias, que es una pre a la hora y a las 2 horas, para la carga oral, la de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, y 4 glicemias para la de 100 gramos. Una pre a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Ya más adelante vamos a ver los puntos de corte que manejan estas pruebas. Unas consideraciones especiales que debemos tener con estas pruebas es que las pruebas de tolerancia oral a la glucosa y la de Sullivan están contraindicadas en las pacientes de cirugía bariátrica. No explican el por qué, pero están contraindicadas. Muchas pacientes que presentan intolerancia a estas pruebas porque son muy dulces, las vomitan. Cuando nos enfrentamos a una paciente que genera intolerancia o tiene contraindicación de estas pruebas, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? La vamos a tamizar con glucometría durante 24 horas, preprandial y postprandial. El tamizaje se debe realizar con una glicemia en ayuno en el primer trimestre, es decir, en la primera consulta, en el control prenatal, debemos realizarle una glicemia. Y tener en cuenta los puntos de corte que les mencioné para la diabetes pregestacional. Glicemia mayor en ayuno mayor a 126, posterior a una carga de 75 gramos a las 2 horas mayor a 200, una glicemia basal mayor a 200 o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Más adelante vamos a hablar del tema de la hemoglobina glicosilada. Se ha visto que el tamizaje con glicemia en ayunas tiene el mismo valor predictivo que tamizar con un azúcar, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y disminuir los costos, pero eso depende del tipo de población al que nos estamos enfrentando. En cuanto al tamizaje para diabetes gestacional, supongamos que tamizamos a la paciente en el primer trimestre, la glicemia salió normal. Vamos a tamizar para diabetes gestacional entre la semana 24 a la semana 28. Aquí lo que vamos a tener 2 tipos de tamizaje, el one step o two step. Esto va a depender de la carga oral, de la carga que le estemos administrando. Un punto importante de tamizaje que no se ve mucho en la práctica clínica es ver a todas esas pacientes que tienen antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo previo. Podemos tamizarlas a la semana 16
2016 con una carga de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Si tienen en cuenta los mismos valores. Esto es lo que menciona NICE, que son las guías de 2015, y pues tiene buena evidencia, lo menciona como evidencia B, pero todavía esta guía es como el boletín que salió, no está como tan en físico ya. El diagnóstico lo debemos hacer con una glicemia en ayuno. Si una glicemia en ayuno es mayor a 92, la Asociación Internacional para Diabetes durante el embarazo menciona que una glicemia mayor a 92 en ayuno tiene un alto valor predictivo positivo para diagnosticar diabetes gestacional. Sin embargo, los estudios de cohortes en el que se estableció este punto de corte como tal tienen algunos efectos, la población es reducida, entonces como que tiene esos efectos de estudio. La hemoglobina glicosilada, también lo menciona la Asociación Internacional para la Diabetes y el Embarazo, dice que una hemoglobina glicosilada de 5.7, mayor a 5.7 hasta 6.4 nos habla de que tiene un mayor riesgo de progresar a diabetes gestacional, casi hasta 3 veces más que la paciente con una hemoglobina glicosilada menor a 5.7. Esto normalmente no se debe pedir como prueba de tamizaje, solo se utiliza en pacientes que ya son diabéticas previos a quedar embarazadas. Se debe solicitar una hemoglobina glicosilada, por lo que les mencioné que tiene una relación directa con la tasa de malformaciones fetales. Bueno, el One Step tiene como único valor positivo realizamos diagnóstico de diabetes gestacional, y el Two Steps tiene con dos valores vamos a realizar el diagnóstico. ¿Qué se diferencian las dos? Básicamente, ACOG principalmente, y ahora indica que debemos realizar el Two Steps. ¿Qué es el Two Steps? Realizamos un O'Sullivan primero, un tamizaje con O'Sullivan entre la semana 24 y la 28. Si el O'Sullivan sale alterado ¿qué es? Mayor a 125 o mayor a 140. Si sale alterado, le pedimos una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 100 gramos. Mientras que el One Step es una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, lo tamizamos inicialmente con eso. Si tiene un único valor alterado, no lo volvemos a tamizar. A excepción que la guía de perinatología chilena menciona que estas pacientes de 24 a 28 semanas que salen negativos, pero tienen factores de riesgo tipo incremento acelerado de peso, polidramnios fetal, se debe realizar un segundo tamizaje entre la semana 30 a la semana 33. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? Primero, el One Step tiene una capacidad de que nos capta más pacientes con diabetes gestacional, pero los costos no incrementan, no te explican el porqué, pero los costos incrementan comparado con el Two Step. Mencionan que con el Two Step tienen la misma sensibilidad, aproximadamente un 90%, pero los costos se disminuyen hasta un 50%. Este es un estudio que realizó la Unión Europea, por ende recomienda tamizar con el Two Step, mientras que la Asociación Internacional para la Diabetes Gestacional tamizar con la prueba oral de 75 gramos, igual que NICE. Lo que pasa es que dependiendo si uno utiliza un paso o dos pasos, va a tener lo mismo que siempre en epidemiología. Vamos a meter más enfermos dentro de la campana, pero no, al aumentar la sensibilidad de una prueba, puede aumentar los falsos positivos. Entonces, cuando yo aumento los falsos positivos, voy a comenzar a hacer un plan de tratamiento a unas pacientes que podrían no necesitarlo. Entonces, cuando esas pacientes entran, por ejemplo, esa paciente tendría que ser remitida a fisioterapia o fisiatría para hacer ejercicio, que es lo recomendado, porque eso es un punto que está allí. Tiene que ser enviada a nutricionista para hacer un control de peso adecuado o un control de los niveles de glicemia de acuerdo a si tiene o no tiene, bueno, en este caso si tiene diabetes, y eso va aumentando en cuestiones de costo, ¿sí? Entonces, los europeos dicen que definitivamente la diabetes aumentó alrededor de un 17 o 18% contra un 9%, y lo que ellos están discutiendo es cuántas pacientes que pasaron de lo que nosotros teníamos de una prevalencia alrededor menor del 10, que ahora pasaron al 17 al 18%, cuántos de esos pacientes realmente van a tener diabetes, y por lo tanto, las pacientes que no tenían diabetes realmente, cuánto van a repercutir en los movimientos económicos por todo lo que hemos hablado. Pero digamos que la tendencia ahora es hacer una carga en la paciente entre 24 y 28 con una carga de 75 gramos. Y, pero el doctor Morín, no sé si lo mencionó, y tomamos un punto de corte. Ya, más grande. Sí, vamos a el valor positivo. Acá estamos hablando, y es muy importante que diferencie, estamos hablando de diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en la segunda parte del embarazo generalmente, porque se necesitan unos cambios que favorecen
ese tipo de diabetes y ese punto de corte se da en la segunda mitad del embarazo. Hay que diferenciar, y es el esquema y el objetivo también de la clase, que tienen que tener en cuenta que hay pacientes que tienen diabetes tipo 1, que es la paciente que ya tiene la diabetes y desea embarazarse o se embaraza. O la paciente que tiene diabetes tipo 1 y debuta en el embarazo. Es una diabetes tipo 1 porque fisiopatológicamente es diferente. Esa paciente va a tener unas consecuencias y va a tener unas complicaciones maternas y sobre todo perinatales diferentes a la diabetes gestacional. Y eso es muy importante que al final de la clase lo tengan claro, ¿sí? Cuando yo me ubico y tengo una paciente diabética al frente, tengo que decir, ¿esta paciente es diabética gestacional? Sí, entonces esta es la forma de diagnosticarla, este es el esquema de manejo, este es el tratamiento que planteamos para esta paciente y estas son las consecuencias que se van a presentar en caso que la paciente no sea manejada. Esta es una diabetes tipo 1, entonces la diagnostico de esta forma que no tiene ninguna diferencia, que fue lo que mencionó el doctor Boris al principio. Espero tener estas complicaciones, espero este plan de manejo, este tratamiento y estas consecuencias perinatales. Eso es muy importante que al final de la clase lo tengan bien segmentado o separado, ¿sí? Porque es lo que siempre nos pasa en los exámenes. Y es que ponemos el caso clínico o ponemos la pregunta y confunden peras con manzanas. Son parecidas, pero la pera y la manzana son dos cosas diferentes. Entonces tienen que tener claramente un esquema de manejo para una y para la otra, un diagnóstico claro para la una y para la otra, y unas complicaciones perinatales para la una y para la otra. ¿Sí? Esos son dos cuadros que tienen que separar. Eso lo vamos a lograr, ¿no? Sí, señor. Listo. Vamos bien. Y otro importante que habla el doctor en cuanto a la tecnología que volvió a mencionar es que el One Step tiene un punto de corte mucho más bajo, por ende vamos a captar más pacientes comparado con el 2 Step. Aquí vamos